partir de este momento se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice la palabra de nuestro Señor y Salvador que absolutamente todo lo que hagamos de hecho o de palabra, lo hagamos justamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén. Dándole gracias al Padre. Por eso, en este momento, queridos hermanos, lo hacemos en su nombre, pero le vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permite estar compartiendo este momento. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros. por haber dado la vida por nosotros Y habernos enviado y habernos enviado el Espíritu Santo. el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh, por habernos sellado para vida eterna por habernos sellado para vida y eterna guiarnos a toda verdad. a toda verdad. En tu poderoso nombre, Señor, En tu poderoso nombre, Señor, compartimos tu palabra. compartimos tu palabra. Amén. Amén. Queridos hermanos, la respuesta a esta consigna, ¿qué le abrió Dios a Balaam para que no lo matase el ángel de Dios? La respuesta está en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 22. Lo voy a resumir y luego lo vamos a explicar. Ustedes lo leen completo luego en su casa, al versículo 31. Dice así la palabra del Señor. Entonces Dios abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Dios que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Es palabra del Señor en el Espíritu y le damos, por supuesto, gloria a la palabra del Señor. Y ahora vamos a ir profundizando en esta enseñanza, que sería ir al desarrollo de esta enseñanza y que sea de muchas bendiciones, por supuesto, para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Seguramente que sí, queridos hermanos, todos estamos preparando. Y por supuesto, a los que están activos haciendo algunas cosas que no tienen tiempo de escuchar, luego esta enseñanza queda registrada en nuestro canal de YouTube, Casa Bíblica Ferreira, y en TikTok la vamos sembrando de parte 1, 2, 3, 4, de a poquito. También queda registrada acá en el canal de la radio, 94.1, queridos hermanos. Vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza. Lo primero que tengo que ver es qué significa esta palabra, este nombre Balaam. Como hemos escuchado hablar a través de la Sagrada Escritura, en muchas prédicas, enseñanzas, en las redes sociales, hemos escuchado hablar, ¿verdad?, de todo lo que está relacionado con Balaam. ¿Quién es Balaam? Muchos hablan de que es un profeta, la teología, los libros nos explican de este personaje que aparece en el Antiguo Testamento. En el transcurso del recorrido de Israel, que es sacado en el Éxodo 12, es sacado de la tierra prometida, perdón, es sacado de la esclavitud en Egipto y está en camino rumbo a la tierra prometida, en lo cual por supuesto se encuentran con muchos obstáculos e incluso pueblos, ciudades en las cuales tuvieron que enfrentar, hubo batalla, hubo muchos acontecimientos y de repente entra en escena este personaje llamado Balaam en el capítulo 22. ¿Quién es este personaje Balaam? Balaam es un personaje que en este tiempo existen este tipo de personajes también, que primero para saber quién es Balaam es bueno saber el significado de ese nombre. Balaam es un nombre que tiene su significado que está relacionado con el hebreo, ya que el Antiguo Testamento está escrito del hebreo y el Nuevo del griego. Se interpreta comúnmente como el que devora un pueblo o el que deshace un pueblo. Otras interpretaciones sugieren que podría significar destrucción del pueblo o el que consume un pueblo, una ciudad. Miren lo que significa ese nombre. Por lo tanto, este significado puede referirse al papel en la historia, en la teología y en la parte bíblica, donde fue llamado para maldecir a Israel. Este hombre fue convocado y llamado para destruir a Israel. ¿Por quién fue llamado? Fue llamado justamente por los moabitas, ¿sí? Porque justo tenía que pasar el pueblo de Israel por Moab, por los moabitas, y ahora vamos a ver quiénes son los moabitas también, por supuesto, en el cual en ese tiempo estaba reinando el rey de Moab, era Balac. Balac siendo el rey de los moabitas. Pero ¿quién es Balac? También es bueno saber quién es Balac y quién es Moab. Bueno, estas personas y estas ciudades son una descendencia, para saber que quiero que mi esposa vaya a Génesis capítulo 19,
En Génesis capítulo 19, versículo 26, ya desde antes arranca, por supuesto, cuando en el capítulo 18 intercede a Abraham por su familia Lot, que está en Sodoma y Gomorra. Dios manda 2 ángeles, una ciudad que estaba muy pervertida, y sale la familia de Lot con sus 2 hijas tenía Lot, y la esposa. Por supuesto, por mandato de Dios a través de los ángeles, dice que no miren para atrás. La mujer miró para atrás, se convirtió en una estatua de sal, que tiene muchas representaciones, que hoy no es el tema para hablar de eso. Pero sí es una explicación de decir, no miremos hacia atrás en nuestra vida, sino avancémonos adelante. Pero luego que se convierte en una estatua de sal, ¿qué es lo que pasa? Ellos caen en Sodoma y Gomorra fuego, pero Lot se queda sin su esposa. Pero las 2 hijas de Lot, ¿qué es lo que hacen? Pensando que ya no había quedado hombre por el fuego que había consumido esa nación, emborrachan a su padre y tienen un acto sexual. De ese acto sexual, de estas 2 hijas, nacen 2 hijos, 2. Y ahí entra Moab, los moabitas. ¿Y qué pasó? Nace esa generación, esa ciudad de los moabitas, que son reconocidos como mucha idolatría, mucha orgía, mucha lascivia, muchos actos sexuales con muchas personas. De ahí vienen los moabitas, sacrificios de niños. Sí, hay que tener cuidado porque estamos grabando, ¿viste? Si no me cortan la transmisión. Perdón. Entonces hacen sacrificio de lo que ya saben mucho de las áreas de escritura, ¿verdad? Entonces, le aclaro que más adelante, y ya no nos van a dejar ni predicar la palabra, por lo menos ahora nos están dejando predicar. Ustedes saben que está profetizado eso, así que disfruten, aprovechen, que todavía se puede sembrar la palabra del Señor. ¿Qué dice el versículo 30 al 38? Arranca del 30 de Génesis 19, para saber quiénes son los moabitas. ¿De dónde? ¿Qué pasó con estas 2? Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro Ahí se escucha, ahí sí. Perdón. Sí. Mira, el muchacho me está haciendo señas que no nuestro padre es viejo. Ahí está. Y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y dormamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle de beber vino también a esta noche, y entra y duerme con él. Es suficiente, porque ahí ya nos estamos dando cuenta que sí tuvieron esa relación. De esa relación nace la tribu esta ciudad de Moab, de los moabitas, pero en este tiempo, en el tiempo que Israel estaba pasando en el camino a la tierra prometida, ahí está como rey Balac. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que ver Balaam en este tiempo y en ese tiempo? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? Porque la enseñanza está titulada Dios te hará ver lo que antes no veías. Por lo tanto, si en Números 22:31 dice: entonces Dios abrió los ojos a Balaam, Dios le estaba haciendo ver ¿qué cosa? Lo que antes no veía. ¿Y qué es lo que no veía Balaam? Justamente a Dios dando señales para que no muera. Quiero que diga conmigo, amor. Muchas personas trabajan para Dios. Creen en Dios. Pero no pueden ver a Dios. O sea, el cristiano, 2 de Corintios 5, 7, dice que por fe andamos, y no por vista. Pero eso no significa que no se cumpla Juan 14:21. Él dijo: yo me manifestaré en el que me busca. O sea, Dios se puede manifestar. O sea, no andamos por vista, andamos por fe, pero no significa eso que alguien no pueda tener un encuentro con Dios a través de un sueño, a través de una visión. A mí me pasó. Cuando yo empiezo a trabajar para Dios, primero tuve un encuentro, una visión. Esa visión la tuvo el apóstol Pablo cuando perseguía a la iglesia, que se le aparece el Señor de una forma que se le manifiesta directamente. La diferencia es que te quedó ciego, ¿verdad? Pero en toda la Biblia nos muestra que hay manifestaciones de parte de Dios para aquellos que son elegidos de Dios con un propósito. Lo cual significa que Balaam tenía un don, tenía un propósito. Y tenía un don tan fuerte, porque en 1 Corintios 12 habla de los dones que no son dados a todos. Este tenía un don. ¿Cómo era conocido? ¿Cuál era el don? Vieron que el nombre Balaam significa destructor de pueblo, destructor de ciudades. O sea, él fue llamado justamente
por Moab y por el rey Balac de los moabitas, ¿para qué lo están contratando? Porque le iban a pagar mucho dinero. Esto representa cuando se paga a brujos. Hay gente que paga a brujas, a brujos, ¿para qué? Para que hagan determinado trabajo. Mirá, me está molestando tal ciudad, tal pueblo, tal persona que vive en tal lugar, tal programa televisivo, tal presidente. Quiero que lo maldigas. ¿Cuánto me sale el trabajito? Fuerte esto, ¿verdad? ¿Cuánto me sale el trabajito para maldecir? Te pagamos para que tú maldigas. Resulta que este hombre, cada vez que maldecía a un pueblo o una ciudad, se cumplía. Por lo tanto, había un poder. Muchos creen que el poder le era dado por Dios y es un error. Es un error porque este hombre, Balaam, que sí habla con Dios, resulta que yo descubro, estudiando y escudriñando la Escritura, que también era un brujo, era un curandero y era un vidente. Para. Pero no nos enseñaron que era un profeta de Dios. Ahora viene el tema. Diga, hay muchos profetas de Dios. Hay muchos profetas de Dios. Pero que son falsos. Pero hablan de Dios. Diga, el tema es que Dios. Le responde. O sea, acá hay algo. Muy delicado. O sea, atentos todos acá. Porque hay algo muy delicado que vamos a aprender. Pero que lo va a decir la Escritura. Y todos ustedes van a ser testigos oculares. Y de lo que están viendo y de lo que están escuchando. ¿Qué dice está en Número capítulo 22, amor? Quiero que vayas al Número capítulo 22. Y vamos a leer qué nos dice el versículo para que vamos entendiendo el contexto. Porque desde el versículo en Génesis 22 del 1 en adelante hasta el 4 se ponen de acuerdo, hacen una reunión, un congreso en el cual están planificando cómo contratar a Balaam para que vaya a maldecir a Israel. ¿Se acuerdan? Hay un video muy viral en todas las redes de un presidente de determinado país, que no voy a decir quién es porque por un montón de cosas, pero que todos saben que maldijo a Israel desde su entraña, dice este presidente de justamente el continente americano. ¿Pero qué le pasó? Se le despertó un cáncer ¿en dónde? En las entrañas y murió. Eso significa que no se puede maldecir a Israel. Porque el pueblo de Israel, si bien está en rebeldía, porque en Juan 1:11 dice a lo suyo vino, sea al pueblo de Israel o los hebreos, y ellos no lo recibieron y el Señor va por nosotros los gentiles, pero aclara en Romanos 11 el apóstol Pablo que el Señor va a volver por su pueblo. Amén. Por lo tanto, nadie puede tocar a ese pueblo. Toda nación que se meta con Israel va a ser destruida. Desde ya les estoy diciendo, aunque cabecita dura igual lo van a hacer, porque así está escrito, pero todos van a ser destruidos. El que se mete con Israel es destruido. Tendrán sus problemas, tendrán el que no creyeron en Yeshua en su venida, no importa. Pero eso hay una promesa para ellos. Diga, y para nosotros también. Ahí está el tema, ¿ve? Que si hay una promesa para nosotros que somos hijos de Dios. Y Romanos 8:16 dice que por el Espíritu decimos Abba Padre. Pero en el versículo 31 del mismo Romanos 8 dice, si el Padre está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo y qué estamos viendo acá? Amén. Estamos viendo algo que es muy importante. Ahora, ¿qué dice el versículo 5 para ir poniendo en camino todo el tema? Por tanto, envió un mensajero a Balaam, hijo de Beor, y Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí, cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, dice el versículo 6. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo. Le están diciendo a Balaam. Porque es más fuerte que yo. ¿Qué es? Más fuerte que yo. Parece. Y es así. Que todos los que están con el Dios de Israel. Son pueblos fuertes. Más que todos. Ahí lo dice. Quizás dice. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Ahí nomás. Quiero que vayas a Génesis 12:3. Acaba de decir, no el profeta Balaam, sino acaba de decir acá, en este congreso, Moab. Acaban de decir los ancianos, Moab y Balac, están diciendo y están reconociendo que Balaam tiene un poder, le están dando el poder a un hombre ahí. O sea, el poder que yo sé que si tú dices que será bendito, y si tú dices maldito, serás maldito. Miren qué fuerte. Diga, muchos de nosotros le damos poder a los que no tienen el verdadero poder. El único que tiene verdadero poder es Dios, y los hombres de Dios, mujeres de Dios que trabajan para Dios, tienen poder, porque es el poder de lo alto. Los otros poderes son poderes mentirosos, que sí se cumplen, pero así se disuelven, pero que sí se cumplen, pero que traen maldición. Pero cuando algo es de Dios, es para siempre y de gran bendición. Amén. Amén. Bueno, entonces ya está puesto el panorama. Ahora,
¿Qué dice Génesis 12:3? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿A quién le dice esto? Hay una promesa acá a Abraham. Y nosotros somos, el padre de la fe es Abraham. Entonces, para con nosotros, quiero que diga, para con nosotros los cristianos, Para con nosotros los cristianos son benditos son benditos los que nos bendicen. los que nos bendicen. Pero el que nos maldice, Pero el que nos maldice no quisiera estar en su zapato, no quisiera estar en sus zapatos, porque es maldito. porque es maldito, Por su culpa. por su culpa, Porque hay una promesa porque hay una promesa para los hijos de Dios. para los hijos de Amén. Dios. Entonces, Amén. este curandero y profeta, entre comillas, tiene que tomar una decisión. La decisión es recibir todo el dinero, todas las joyas y los bienes que le van a dar para maldecir a Israel, o directamente entablar una amistad con el Dios de Israel. Entonces el tipo está pensando, ¿qué hago? Porque el tipo era leído. El tipo era leído. Eso significa que ya había investigado sobre el pueblo de Israel. Investigaba todo el tipo. Un tipo poderoso en ese tiempo. ¿Y qué sabía este tipo Balaam? Diga, que no se juega con el Dios de Israel. Que no se juega con el Dios de Israel. Es demasiado poderoso. Es demasiado poderoso. Amén. O sea, diga, Balaam, Balaam, sabiendo sabiendo que tenía un poder para bendecir que tenía un poder para bendecir o maldecir una ciudad, o maldecir una ciudad, sabía que Dios sabía que Dios era más poderoso que él. era más poderoso que él. Entonces, cuando lo vienen a tentar para proponer eso, él tenía que decidir qué hacer. Y vamos a ver, porque se pone interesante, qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque este hombre, diga, jugaba a dos puntas. Porque este hombre jugaba a dos puntas. Consultaba a brujos, Consultaba a brujos, videntes, videntes, pero también consultaba a Dios. pero también consultaba a Dios. Escuchen esto, si ustedes van al interior acá mismo en Buenos Aires, en cualquier lugar, debe ser que saben que hay personas que van a los curanderos, a los videntes, y tienen altares, que tienen santitos. Y dicen, no, yo creo en Dios, dicen. O no dicen así. Sí. Hasta te rezan, hasta te hacen el Padre Nuestro. Pero son curanderos. Entonces están jugando a dos puntas. ¿Quién está bien con el diablo y quién está bien con Dios? Bueno, este sinvergüenza era así. O sea, hoy vamos a aprender cómo terminó también. Vamos a aprender cómo terminó Balaam. Vamos a aprender cómo terminó Balaam. Por ser así. Por ser así. Y cómo terminan muchos Cómo terminan muchos que hablan de Dios, que hablan de Dios, pero juegan a dos puntas. pero juegan a dos puntas. Todo termina mal. Todos terminan mal. O sea, miren esto, no hay forma de que no terminen mal. ¿Por qué? Ahora vamos a las pruebas. ¿Qué dice el versículo 7 de número 22? Miren lo que le llevaron, escuchen lo que le llevaron. Y ahí acá se descubre que era brujo, que era vidente, que consultaba al ocultismo. Fueron, dice los ancianos, ya fueron a buscarlo. ¿Te saliste, amor, de ahí? Dice, ¿Puedo fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación. en su ¿Dádivas mano. de qué? De adivinación. ¿Qué significa la palabra dádiva? Regalos. Regalos. ¿Qué le llevaban como regalo? Eh, Regalos de adivina. Regalo de adivinación. Querido Mauro, lo vamos a visitar, le vamos a llevar presente. Le quiero llevar el libro del poder de la atracción. El secreto se llama. ¿Quiere otros libros más? Todos son de adivinación. Todos son de ocultismo. Diga, muchos regalos que no tienen nada que ver que no tienen nada con que las ver cosas de Dios. con las cosas de Dios. Entonces, ¿por qué le están llevando regalos de adivinación en sus manos? Diga, porque sabían Porque sabían que Balaam que Balaam consultaba consultaba y tenía colegas adivinos. ¿Y qué había dicho en Deuteronomio el Señor acerca de los adivinos y de los curanderos? Que los expulsen, porque eran personas que no tenían que consultar ni a los brujos ni a los adivinos, dice la palabra. Sí. Y que dice luego, y llegaron a Balaam. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. ¿Cuáles eran las palabras de Balac? El contexto y lo que dice a continuación, las mismas palabras. Te necesitamos, querido Balaam, te necesitamos para que maldigas a Israel. Te necesitamos, pero ahí ya se frena un poco Balaam. Se frena un poco. Pero voy a dar otra confirmación más de por qué, porque alguna gente que está escuchando y escuchó y estudió, yo sé que porque el que lleva un mensaje de la escritura y queda en las redes sociales, después te critican y te sacan textos fuera de contexto para decir que estás equivocado. Pero ¿qué es la palabra? Es la espada. La espada. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Por lo tanto, nada puede estar mal si a la luz de la verdad lo aclara. Quiero que leas Números capítulo 24 y acá aclara al 100% que este Balaam, que lo tienen como un profeta de Dios, era un brujo. O sea, sí estaba como profeta, pero era trucho. Y luego voy a dar en el final todas las pruebas. Pero acá hay otra prueba más. Versículo 1 dice, cuando vio Balaam que parecía bien a Dios, que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de qué? De agüero, de curandero, diga, de videntes. De videntes. Lo voy a leer yo. Si no puedes... Cuando vio Balaam, lo voy a decir en términos que se entienda.
Dice, cuando vio Balaam, esta es la Biblia del día, que parecía bien a Dios que él bendijese a Israel, sacó pecho. Se agrandó. Como diciendo, mira a Dios, mira a Dios, me parece bien que yo le bendiga a Israel, es un pueblo fuerte. Bueno, ahora ya que es un pueblo fuerte, y ya que al Dios de Israel le es de agrado, ya no voy a ir a consultar a mis colegas. Por eso dice, no voy a ir como la primera y como la segunda vez. ¿A quién iba a buscar él cuando quería maldecir a un pueblo? A sus compañeros videntes y curanderos para hacer el trabajito y los sacrificios que se hacían. No, ya no voy a, primera y segunda vez, ya no voy a recurrir a los adivinos, busquen la palabra aguero, pongan en Google aguero o en tus libros, busca qué significa aguero y vas a ver qué significa todo lo que yo te estoy diciendo. Sino que puso su rostro hacia el desierto. ¿Y en dónde estaba el pueblo de Dios? Hacia el desierto. Hacia el desierto, porque estaban atravesando el desierto para ir a la tierra prometida. Y miren, escuchen lo que le pasó a partir de ese momento a Balaam. Y alzando, dice... Y alzó sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus y... No se escucha, amor, ponete frente al micrófono. Y alzó sus ojos y vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿El Espíritu de quién? De Dios vino sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Balaam. O sea que antes no era un hombre de Dios. No. O sea que maldecía o bendecía y se cumplía, pero hasta ahí no era un hombre de Dios. No, ¿verdad? No. Recién acá, cuando deja de consultar a los brujos, a los agueros, a los adivinos, le pone pues se vuelve un hombre del agrado de Dios y entra el Espíritu de Dios. Por eso, quiero que diga, amor, por eso, vamos a escuchar mucho en las redes sociales. Que hoy en día hay pastores, hay profetas, que dicen, yo era un brujo. Que dicen, yo era un brujo. Yo era un curandero. Que dicen, yo era un curandero. Yo era vidente. Ahora soy pastor. El Espíritu de Dios entró en mí. Ahí está. Pero ellos dicen, como yo era un brujo, un curandero, escúchenme porque yo conozco bien cómo se maneja el mal. Diga, error. Con vos te siento que error. Perdónalo, Señor, no saben lo que hace. Quiero que diga, error porque solamente Dios lo sabe todo. O sea, por más que cualquier curandero o brujo se haya vuelto pastor, que dijo el Señor, nadie tiene más poder que el que le es dado desde arriba. Claro que tenemos poder para atar y desatarlo, dice en Mateo 16 como en Mateo 18. Es un poder dado por Dios. Juan 14:12, y harán las obras que yo hice, mayores harán, porque yo voy al Padre. Claro que sí, pero nada podemos hacer si nos vanagloriamos a nosotros mismos y no damos la gloria a Dios. Claro que Él nos ha dado la gloria, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero aún así, no puedo ser como el mago. ¿Se acuerdan del mago Simeón? Sí. Que quería comprar el poder del Espíritu Santo a Pedro. Bueno, acá es algo así este tipo. Entonces este tipo, que todos creíamos que era un profeta de Dios, nos estamos dando cuenta que nunca fue un profeta de Dios, pero sí tenía un don. Eso significa que hay mucha gente que trabaja para el ocultismo, que tiene un don, pero lo usa mal al don. Así que yo miro a la cámara y digo, si eres bruja, si eres vidente, si eres curandero, acércate a Dios. Pero haz lo que Dios te dice. Porque a continuación vamos a ver que Dios le dice, desde ahora vas a hacer lo que yo te diga. Es decir que Balaam ya no se manejaba por lo que él tenía que decir. Ni por las entidades. Que le decían lo que tenía que decir. Tenía que dejar de lado las amistades de videntes. De los que tiran la carta. De los tarotistas. Y toda la marincoche. Me compadecí de todo, ¿no? Bueno, yo creo que ahí quedó bastante claro, pero ahora sí va a poner más fuerte esta enseñanza, ¿sí? Para los que se están sumando, el título es Dios te hará ver lo que antes no veías. Porque Labán, Dios le sale al encuentro porque se estaba portando mal después de que habló con él. Y en número 22:31 dice, entonces Dios abrió los ojos de Balaam, diga como nos abre los ojos a nosotros en este tiempo. Y vio al ángel de Dios. ¿Qué significa el ángel de Dios? Sabemos que es Yeshua, que es Jesús en el Antiguo Testamento. Ya hice un estudio de eso. Pero tenía una espada, dice acá, salió con una espada el Señor, o sea que estaba en peligro su vida. Ahora vamos a ver por qué estaba en peligro su vida. Para eso tenemos que ver el contexto. Entonces volvemos al número capítulo 22. Sí, vas a leer el versículo 13, amor, mientras yo te ayudo leyendo el 12. En el versículo 12, del número capítulo 22, dice, entonces dijo Dios a Balaam. Ahí está, entra en acción Dios con Balaam, porque ya le habían venido a tentar reiteradas veces y él no estaba aceptando porque no sabía qué hacer. O lo hago, maldigo o no maldigo. Estaba contra el espada de la pared porque sabía que el Dios de Israel era poderoso. O sea, no era ningún tonto Balaam. Entonces, no vayas con ellos, le dice Dios, ni maldigas al pueblo porque bendito es. ¿Cómo es el pueblo de Israel, queridos? Bendito. ¿Cómo somos nosotros? Benditos. ¿Ah?
Ya estoy viendo acá. Bueno, somos benditos ahora en este tiempo. Ahora, versículo 13 dice, así Balaam. Versículo 13 dice, así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra porque Dios no me quiere dejar ir con vosotros. No me quiere dejar ir, dice. O sea, el Dios de Israel me está queriendo dejar que vaya a maldecir a Israel. Y él sabe que se le viene la lluvia negra si lo hace, ¿verdad? O sea, está sabiendo. Versículo 20 dice, yo lo voy a resumir, usted le da lo completo. Versículo 20 dice, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿Qué tiene que hacer? Lo que Dios dice. ¿Por qué de nuevo vuelve a aparecer Dios? Porque cuando leemos el contexto, se vuelven estos príncipes, hablan con Balac, hablan con Moab, y le dicen, che, no sé qué le pasa a Balaam, no está queriendo aceptar los presentes, eso que le... Y entonces dicen, vamos por más, mandale más euros, mandale más dólares, mandale más dádivas, más regalos de adivinos, regalos de brujos, más libros de brujos, de los magos, mandale mucho más presente, mandale presente. Lo tenemos que conquistar de alguna forma. Este tipo tiene que maldecir a Israel. Es lo mismo como la usaron a Dalila para destruir a Sansón. Ese es otro tema, lo estamos preparando para la próxima. Entonces, ¿qué vemos acá? Entonces, si vinieron, dice el Señor, para llamarte nuevamente a estos hombres, le dice, levántate y vete con ellos, pero vas a hacer lo que yo te diga. Versículo 21 dice, así Balaam se levantó por la mañana y... ¿qué preparó? Enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Bien, acá entra en escena lo que muchos conocen. Cuando Dios hizo hablar a un asna. A un asna. Dios tiene el poder para hacer hablar a los animales. Dios tiene poder para hacer hablar a los animales. Amén. Si vos te consideras un animal, o si te dicen, cállate animal, Dios te puede hacer hablar. Amén. No sé si alguien la casó, seguramente que sí. Ahora, en el versículo 22 se enoja Dios. Ustedes observen que sí le da el permiso, pero como ya le había dicho anteriormente que no vaya, pero cabecita dura, lo venían a tentar y parece, Dios sabía, Dios ve el corazón de la persona. Ya le veía, Balaam era ambicioso como Judas. Le gustaba la plata. Trabajaba por plata. Hacía mal por plata. Hacía daño por Maldecía ciudades por plata. Se amigaba con los reyes. Entra todo, los brujos. Yo me acuerdo con la Argentina, entró por presidente, ¿cómo se llama? Que estuvo Macri, ¿no? Viste que contrataron a muchos brujos que vinieron a la casa de gobierno. Porque se reúnen, le pagan. Y así terminamos también en la Argentina, ¿no? Decir que que lo tienen de loco por lo menos habla de Dios. Así que Milei, si hablas de Dios, pórtate bien, porque Balaam no le fue bien. Hablaba de Dios y hacía las cosas mal. Hay que hacer las cosas bien. Pues dice, vas a hacer lo que yo te digo si querés hablar de mí. Muy bien, queridos hermanos. Entonces vemos que prepara ese animal. Y en el versículo 22, ¿qué pasa? Acá entra la parte que todos conocen, en las películas, lo vemos en la tele. Yo te presenté el contexto. ¿Qué dice el versículo 22 de Números capítulo 22? Y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Dios se puso en el camino por el adversario suyo. Iba pues él montando sobre su asna y con él 2 criados suyos. Qué cosa, ¿no? Qué impresionante. Y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Dios se puso en el camino por el adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, como entienden, un animal, un burro, y con él 2 criados suyos. Una mula, diría alguno por ahí, una burra. Un asna. Entonces, Dios está enojado ahora. ¿Y qué pasa a continuación? Versículo 23 dice, y el asna vio al ángel de Dios que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Observen esto. Vos vas a ser un animal. De repente vas lo más pancho porque vas a hacer un trabajo. Vas camino a hacer algo que Dios no quería, pero como te insistieron, ahí se cumple Lucas 18, con la vida del juez. Con la insistencia puedes conseguir cosas. Pero no interesa conseguir las cosas porque de repente las conseguís, pero no es del agrado de Dios. O sea, sí conseguís, pero no es que fue el propósito de Dios. Lo conseguiste con tu propia fuerza, porque vos quisiste hacerlo. Entonces, el asna vio al ángel de Dios. Esto significa que los animales pueden ver a Dios. Y el asna vio al ángel de Dios, que sabemos que es el Señor, que estaba en el camino con su espada desnuda. O sea, lo estaba por matar.
Bien, gracias a este animal, Gracias a este animal, acá por primera vez, acá por primera vez, salva su vida Balaam. salva su vida Balaam. Entonces se aparta, por ejemplo, vos vas normal. Y de repente ve, el asna ve al Señor, ¿verdad? Ve el ángel del Señor, ¡fum! Toma para el campo. Se espanta, ¿viste? Porque se impresiona de lo que acaba de ver. Se aparta el camino. Entonces él le pega. Versículo 24. Pero el ángel de Dios Pero el ángel de Dios se puso en una senda de viña que tenía pared a un lado y pared al otro. que significa que no lo quería dejar pasar. Y viendo el asna al ángel de Dios, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a Le azotarla. vuelve a pegar. El animal no tiene pasada. Se imagina un camino angosto. Hay viñeros de costado, paredones y con viñas. Y no tiene para pasar. Quedó un pequeño lugarcito aparentemente. Y por haberse puesto muy de costado, el pie, cuando uno va montado en un animal, casi le está quebrando casi la pierna, lo golpea mal. Y dice, le volvió a azotar. Diga, pero él, el animal, lo volvió a salvar. Lo volvió a salvar. O sea, le vuelve a salvar la vida ahí. ¿Cuántas veces el Señor ¿Cuántas veces nos manda el Señor señales para salvarnos? nos manda señales para salvarnos? Pero no estamos viendo. Pero no estamos viendo. Por eso esta enseñanza es, Por eso esta enseñanza es, Dios te hará ver Dios te hará lo ver que antes no veía. lo que antes no veías. Entonces, ¿qué estaba les pasando a Balaam? No estaba viendo a Dios. O sea, había hablado con Dios, pero no lo estaba viendo. Diga, mucho hablamos de Dios, Hablamos de Dios, pero no lo estamos viendo. pero no lo estamos viendo. Qué peligro, ¿no? Es un tema esto, che. Versículo 25. Dice la palabra del Señor. Y viendo el asna al ángel de Dios. Y viendo el asna al ángel de Dios, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarla. Y el ángel de Dios pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. O sea, Dios ya se le pone directamente, de acá no pasás. Ya es un ultimato. Ya es lo último ya. Se está dando oportunidades, pero ya lo último. Pero hasta acá, ¿quién estaba sufriendo? Diga, el animalito. El animalito. ¿Quién estaba sufriendo? El animalito. Ahora, el animalito le estaba queriendo salvar la vida Sí, le estaba queriendo salvar. y recibió azote. Y recibió azote. Nosotros, Nosotros, que queremos salvar muchas almas, que queremos salvar muchas almas, nos azotan. nos azotan. Al Señor lo azotaron. Al Señor lo azotaron. A Pedro lo azotaron. A Pedro lo azotaron. A Pablo lo azotaron. A Pablo lo azotaron. Qué cosa, ¿no? Nos pegan por querer salvar. Hay muchas formas de pegar. Hay muchos azotes. Juzgar, criticar, dejarte mal y tantas cosas que se puede decir. Pero el propósito de Dios... Tranquilo, amorcito. Pone su dibujito, mi bebito. Entonces en el versículo 27 dice, y viendo el asna al ángel de Dios, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. escuchen, hermano, no le quedaba más opción al animal porque ya no tenía ni para ir para el campo a la izquierda, ya no tenía para ir por el costado de la pared en la viña, ahora no tiene más para dónde ir. Entonces el animal, ¿qué hizo? Se echó, pero cuando se echó lo apretó, se le cae encima a este hombre. Entonces, como ya le iba a pegar de nuevo, porque le estaba maltratando demasiado a este animal y Dios estaba viendo que este animal era inocente, no le quedó otra opción a Dios, que hacerlo hablar al animal. Él lo tuvo que hacer hablar al animal. ¿Estamos hablando nosotros ahora? Amén. Entonces, dice el versículo 28 de Números 22. Entonces Dios abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? ¡Ay, no más! ¿Cuántas veces escuchamos burlas que dicen, viste, el loco ese dice que escuchó hablar un animal? ¿Dicen o no dicen así? Sí. ¿Te toman por loco o no te toman por loco? Sí, sí, sí. ¿Pueden hablar los animales, queridos hermanos? Amén. La respuesta es sí. Diga, cuando Dios quiere hacer hablar, pero con propósito. Pero con propósito. Diga, no como a los loros. No como a los loros. Que le das vino. Que le dan vino. Y dicen palabras vanas. Versículo 29 del Número 22 dice así. Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. O sea, te pego porque te burlas de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Mira, si hubiese tenido una espada, te corto el cogote, animal. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día.
y acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Lo que está diciendo el animal: yo nunca te he fallado, yo nunca te he volteado, nunca te he apretado, me has cargado, te he llevado por muchos desiertos. ¿A cuántos pueblos te he llevado a maldecir? ¿A visitar a tus curanderos, a tus videntes, y nunca te dije nada? Me porté bien. Ni agua me diste en algún momento y me la rebanqué porque no te podía decir, tengo sed, o me duele la espalda tanto que estás montado. O de repente tiene un rameadito y tuve que aguantar tu olor. Un pasín chistecito, ¿no? Entonces, Proverbios 12:10 dice la palabra: el justo cuida de la vida de su animal, mas el corazón de los impios es cruel. Entonces, ¿cómo estamos viendo que era Balaam? Quiero que diga cruel. Cruel. ¿Cómo son las personas que maltratan a los animales? Crueles. Son personas crueles, dice Proverbios 12:10. Cuando ves a una persona maltratar a un animal, son personas crueles. ¿Entienden, queridos hermanos? Sí. Ahora, en el versículo 31 de Números 22 dice: entonces Dios abrió los ojos de Balaam. ahí está el tema. ¿Qué es lo que no le quedó otra al Señor? Abrirle los ojos. ¿Y qué está queriendo hacer Dios en esta enseñanza a todos? Abrirle los ojos. ¿Abrirnos qué cosa? Los ojos. Para que no mueramos, para que no nos equivoquemos. Porque hay decisiones que queremos tomar que parece que están bien y no. Ahora sí lee lo completo, amor, el versículo 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. ¿Perdón? Perdón. ¿No tenés paternidad vos? Sí, perdón. Entonces Dios Padre. Entonces Dios Padre abrió. No te lo digo porque Jesús nunca dijo Jehová en ningún lado en el Nuevo Testamento. Ya tenemos paternidad. Sí. Entonces Dios abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Dios que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. ¿Qué tenía en sus manos el Señor? Una espada. ¿Para qué? Para matar. Para matarlo. ¿A quién quería matar Balaam? Al animal que lo quería salvar. Pero Dios tenía la espada para matarlo. La representación literal de la espada es el poder de la palabra de Dios. Efesios 6:17. Hebreos 4:10. El poder de la espada de Dios. O sea, él de su boca sale y una dice, espada de doble filo. Y dice en el final, en Apocalipsis, ya en el contexto 19, 20, 21, cuando va a ser el final de todas las cosas, que él de su boca saca una espada y destruye a todos los enemigos de Israel. Entonces, vemos, queridos hermanos, que es muy poderoso lo que está pasando. Este hombre está a punto de ser destruido por Dios. ¿Por qué? Por una desobediencia. Porque algo le había dicho y evidentemente en el camino parece que este Balaam, como hemos leído, también se fue a consultar a sus brujitos. Y eso significa que muchos hombres de Dios trabajan para Dios, o incluso cristianos que están dentro de la iglesia, que hay que, hermana, hermano, pero tienen amigas brujas, amigos brujos. Consultan, se sacan alguna duda. Che, tengo una duda. Che, ¿me puede decir tal cosa? Porque acaso no sabes si mi mujer, mi marido me anda correando, le dicen a los videntes, andan buscando, ¿verdad? Pero ¿qué dice Mateo 7? Que golpea la puerta, se le abrirá, o sea, lo que buscabas encontrar. Pero hay cosas que de repente Dios no quiere que encontremos, como Adán y Eva en el principio, Génesis 3. Él no quería que conozcamos el bien y el mal. Por algo será, ¿no? Bueno, ¿cómo termina todo esto? Porque en el final se pone importante. En el versículo 32 de Números 22 dice así: y el ángel de Dios le dijo: ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? Y aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso de delante de mí. Ahí está. Qué bien que se te escuchó ahora, vamos, así me gusta. Entonces, y el ángel de Dios dijo, que es el Señor: ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para destruirte. He salido para matarte, porque tu camino es perverso delante de mí. Digo, porque Balaam tenía malas amistades. ¿Y cuáles eran esas malas amistades? Incluso, no tan solo los brujos, estos presidentes, estos reyes, como Balac y Balaam, porque eran moabitas, ellos hacían sacrificio de criaturas y hacían orgías en fiestas con mujeres. Tenían mujeres hermosas, se acostaban, no sé, de a 10, de a 100. Ahora hemos llegado a ese texto, porque lo dice. Entonces, en el versículo 33 dice: el asna me ha visto, dice. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de estas 3 veces. Se ha apartado, dice, delante de mí estas 3 veces. ¿Para qué? Para salvarte. Y si de mí, dice. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti. ¿A ti? Y a ella la dejaría viva. Y al animalito lo dejaría vivo. O sea, al animalito lo dejaría vivo. ¿Sí? Le está diciendo el Señor. Si no fuese por este animal, ya te hubiese matado. Bueno, si no fuese por este animal, que ahora ya no sea animal, sino un hijo de Dios, muchos de los que están escuchando, queridos hermanos, amén, ya estarían muertos, porque en este momento Dios te habla para salvar tu alma, para salvar tu vida, porque ese camino que estás tomando no es un camino recto ante los ojos de Dios. Y Dios quiere que te arrepientas. Isaías 1:18 dice: ponte a cuenta con Dios.
Romanos 10, de 9 al 10, dice: acéptalo al Señor con tu boca y tu corazón para salvación, declarándolo. Así que esa oración vamos a hacer en el final, queridos hermanos. Ahora, en el versículo 34, para terminar todo, dice: entonces Balaam dijo al ángel. Entonces Balaam dijo al ángel de Dios: he pecado, porque no sabía que tú te ponías de delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Le está diciendo, está queriendo quedar bien con Dios. Está queriendo quedar bien Ahí con está. Dios. Diga, mucha gente dice: está bien, Señor. Está bien, Señor. Ahora entendí. Ahora entendí. Me vuelvo de este mal camino. Me vuelvo de este mal camino. Diga, porque no le queda otra. Porque no le queda otra. Eso porque ya están al límite. Eso porque están al límite. Ahora diga, no esperemos llegar al límite de la vida. Llegar al límite. ¿Entienden, queridos hermanos? Amén, amén. Por eso el apóstol Pablo dice: mire, el que cree está seguro, mire que no caiga. Este estaba seguro, parecía que estaba seguro. Se la recreía. Claro, porque había hablado con Dios, tenía poder. O sea, el tipo estaba recreído. Lo buscaban las naciones para pagar. Era un tipo importante. Es como que en este momento hay guerra. No voy a decir los países que hay guerra. Pero sin embargo, dice, uno de esos países busca a un tal Balaam. Dice: che, te venimos a pagar para que destruyas por ejemplo, a Israel o poner a otra nación de las que están en guerra. ¿Cuánto me sale para que me le hagan un curanderismo o una maldición? ¿Qué está queriendo? Maldición. Entonces estamos viendo que si está maldiciendo no era buena paja, ¿verdad? No era trigo limpio. Entonces, miren, ahora viene la prueba. En Números 23, amor, versículo 25, vamos a ir redondeando estos ejemplos de cómo terminó la historia de Balaam y qué es lo que significa en nuestras vidas en este tiempo. Números capítulo 23, versículo 25 dice: entonces Balac dijo, ahí está, Balac, que era el rey de los moabitas. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Ahí está, pausa. ¿Por qué? Porque yo estoy leyendo solamente el versículo 25. Ustedes leanlo completo a Números 23. ¿Por qué? Porque todo el capítulo del número 23 Balaam se encuentra con los sacerdotes, con los ancianos de Moab, de Balac, y le pide que le prepare todo lo que está relacionado con la ofrenda, el sacrificio, en 7 determinados lugares estratégicos, de distintas formas, y lo preparan, y cuando prepara la ofrenda, y llega el momento desde lo alto, mirando hacia Israel, que le tiene que emitir, él tiene que agarrar y decir: maldigo a Israel. No, sin embargo, de la boca de Balaam salían palabras de bendiciones hacia Israel. Entonces te dice: che, le estamos pagando, le hemos pagado. ¿Cuánto me he invertido tiempo, plata en este tipo? Y en vez de maldecir a Israel, lo está bendiciendo. Entonces se enoja el rey de los moabitas, Balac, y le dice a Balaam: che, pará, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Claro. ¿Pero por qué Balaam está bendiciendo a Israel? Diga, porque Dios le dijo. Porque Dios le dijo que lo bendiga. Que lo bendiga. Y tenía que cumplir a rajatabla. Y tenía que cumplir a rajatabla. Entonces, aparte ya vieron que ya el Señor le salió en encuentro y le iba a matar. Versículo 26 dice: Balaam respondió y dijo a Balac. ¿Qué le dijo al rey de los moabitas? No te he dicho que todo lo que Dios me diga, eso tengo que hacer. Ahí está. Quiero que vayas al capítulo 31 para terminar. Ahora le voy a contar el final de Balaam. Hasta acá todas las personas que han predicado sobre Balaam o escuchado historias de Balaam sin ver los contextos, muchos han terminado creyendo que era un buen profeta de Dios, que solamente se había equivocado en esa área. Y ahora yo les voy a dar los textos clave en donde miren qué sinvergüenza que era Balaam. Balaam en ese momento no maldice a Israel porque le tenía miedo a Dios, pero usó otra estrategia. Y creía que Dios no lo veía. ¿Cuál fue la estrategia de Balaam? Balaam le dice al rey de los moabitas, Moab, y a Balac, el rey, le dice: tengo un plan. ¿Se acuerdan de Sansón y Dalila? Diga, nadie podía vencer a Sansón. Pero tuvieron un plan. Un consejo. Y el consejo era: pongámosle una mujer. Y le pusieron a Dalila. Para destrucción. O sea, 1000 soldados. No podían. Una mujer pudo. Y acá van a ver que Balaam le dice a Balac, rey de los moabitas: escuchen esto, lo voy a actuar. Voy a hablar despacito para que no me escuche el Señor. Escúchame, Balac. Escúchame, Moab. Moab, escúchame. ¿Viste que yo no maldije a Israel? Porque pasa que si yo lo maldecía me iba a destruir el Dios de Israel. Pero escuchen, hagan esto. Preparen a las mujeres. ¿Vieron todas las mujeres esas lindas que tienen ustedes? Y ya se sabe cuál es el plan. Vamos a seducir a los hijos de Israel. Y son fáciles para caer en tentación e idolatría. Sí. Pasa que Dios, por ahí Dios me escucha.
Qué cosa, ¿no? Sí, bien. No, si hay muchos cristianos que creen que Dios no lo ve, las cosas chanchadas, cosas feas que hacen por ahí. Dios no puede ser burlado, queridos hermanos. Amén, amén. ¿Quién sabe cómo terminó? Esto que estoy diciendo de verdad lo dice la Biblia. Leamos versículos 14, 15 y 16, por favor, de Números 31. Dice así, empieza el 14 y dice: y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares, de centenas, y volvían de la guerra. Ahí no, voy a explicar. ¿Por qué dice volvían de la guerra? Porque cuando se armó la guerra, perdieron la guerra los moabitas. Perdieron porque Balaam no pudo maldecir a Israel. Entonces pierden, entonces va Israel y toma posesión de todos sus bienes y cometen el error de traer las mujeres. Porque la orden era que maten a todos, incluso a las mujeres. Ahora, ¿por qué Dios, a través de Moisés, manda la orden que se mate también a las mujeres? Versículo 15 lo empieza a aclarar y dice: y le dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? he aquí, por He aquí, consejo. por consejo de Balaam. Pausa, ¿consejo de quién? De Balaam. ¿Se acuerdan? Escúchame, Balak, escúchame, Moab. Escúchame, te voy a dar un consejo. Yo no maldigo a Israel, pero vamos a las mujeres para destruir el pueblo de Dios. ¿Ustedes saben que muchas iglesias son destruidas por mujeres que son enviadas por Satanás? Hombres de Dios que caen. Diáconos, líderes en la música, pastores con un nivel altísimo. El ejemplo está en Salomón, cómo terminó. Fue lo que pasó a David, decir que David se arrepintió. ¿Y qué dice a continuación? Aquí dice que por consejo... Aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Dios. En lo tocante a Balaam, peor, porque lo... A Baal peor, que vendría a ser la descendencia de Moab, a Baal peor, de Lot. por lo que hubo mortandad en la congregación de Dios. Ahora, ¿quieren saber cómo terminó Balaam? ¿Vieron que el ángel del Señor, el animal que habló, le salvó la vida? Sí. Bueno, no duró mucho. No duró mucho. O sea, escuchen, falsos profetas que están con Dios y están con los brujos. No van a durar mucho. Pero Dios te está hablando en este día para que te apartes del mal camino. A todos nosotros también. Si vamos a estar con Dios, estamos con Dios. No se puede jugar a dos puntas. El que no está conmigo está contra mí. Juan 15, 5 separado de mí, dijo: Señor, nada podéis hacer. ¿Sí? ¿Sí, queridos hermanos? Sí. En Marcos 9 dice: el que no está conmigo está contra mí. Y dice el versículo 8, que es el más fuerte: gracias, Padre Celestial. En el versículo 8 dice, de número 31, dice así la palabra de nuestro Señor y Salvador. Dice: mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián, también a Balaam. ¿También a quién? A Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. ¿Cómo muere Balaam? A espada. ¿Qué tenía el ángel de Dios en la mano? La espada. ¿Y cómo muere Balaam? A espada. El que tenga oído para oír, que oiga, queridos hermanos. Ay, Padre Santo, yo te doy gracias, Señor. Tu palabra es fuerte y es justamente como una espada que atraviesa, pero una espada de bendición para aquellos que caminan bien, pero una espada de muerte para aquellos que se manejan mal. Porque muere a espada el que mata a espada. Padre Celestial, yo te pido tengas misericordia de todas las personas con este espíritu, con este pensamiento que tuvo este hombre, Balaam, que tenía un don, como muchos lo tenemos, pero fue mal usado, pero ambicioso. Le gustaba tener amistad con los presidentes, los reyes. Le pagaban para hacer el mal o hacer el bien, y muchas veces dicen: no, hace magia blanca, hace el bien y el mal. Por favor, queridos hermanos. El Señor me dejó un texto bíblico que es muy importante para que nos demos cuenta de la magnitud de lo que estamos aprendiendo. En Proverbios 14, del 12 al 13 dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho. Eso le pasó a Balaam. Él creía que hacía las cosas bien, pero su fin, dice, es camino de muerte. ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó Balaam? Según Números 31, versículo 38, murió a espada, lo mataron. Él creía que podía burlar a Dios. Y nadie, queridos hermanos, si ustedes dicen, si se están quejando: oh, esos son falsos, son lobos esos pastores, no le sacan plata a la gente, no corrompen a las ovejas, quédense tranquilos, no terminan bien. Ellos van a pagar. Vos enfocate en el Señor. Por eso es que Hebreos 12:2 dice: pongan la mirada, pongan sus ojos
en el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió en la cruz y menospreció. Él menospreció su vida por nosotros. Pero la Biblia dice, pongan la mirada en él, solamente en él. Mucha gente idolatra incluso a los profetas y no se dan cuenta que es Dios manejando todas las cosas. Creamos a Dios. Dios te hará ver lo que antes no veías. Ejemplo 3. Dios le quiso hacer ver a Balaam e incluso hizo hablar un animal a su asna para salvar su vida. ¿Cuántas señales tuvo para no morir? ¿Cuántas señales tenemos nosotros para no caer? Y sin embargo muchas veces caemos. Pero te recomiendo que leas el Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Que esta palabra sea de lumbrera, ilumine tu camino para que no caigas como cayó Balaam y como cayó los moabitas e incluso el rey Balac. Nosotros somos hijos de Dios. Israel rechazó a Dios, pero ahora somos nosotros el pueblo elegido. Y vieron, no se puede maldecir lo que está bendito. Y tú que eres cristiano estás bendito. Yo soy un hombre bendito. Mi familia es bendita porque está en las manos del Señor. Mi ministerio de trabajo es bendito. Todos los que estamos con el Señor somos benditos. Pero no te portes mal. No andes por mal camino como Balaam. Cuidado con las mujeres que seducen. Ora al Señor para no caer. Solamente Él te puede ayudar. En la parte humana puedes caer como David. Lo bueno es que nos mostró el Señor que el que se arrepiente recibe misericordia. Pero el que no se arrepiente, como le pasó a Salomón o a Balaam, termina mal. Como le pasó a Esaú, al rey de Israel también. Si por primera vez estás escuchando y estás acá, no es casualidad. Porque la Biblia dice que Dios ha extendido los días para salvar tu alma. ¿De qué forma te puede salvar? Dice que si tan solo confesamos con nuestra boca al Señor, seremos salvos. Y a partir de ahí, ya Juan 3:3 dice, hay que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Vas a empezar a ver cosas que yo puedo ver, que ahora no la estás viendo, como la palabra. La vas a leer y la vas a poder interpretar, porque recibís el Espíritu Santo de Dios para interpretarla. Así que yo oro y te pido que me acompañes diciendo estas palabras. Padre Celestial, en este día yo me arrepiento y acepto en mi corazón como Señor y Salvador a tu Hijo amado, a Yeshua, a Jesús, el que ha dado la vida por nosotros, para que tengamos vida eterna. Reconozco que lo has levantado entre los muertos. No lo podía ver. Ahora lo veo. Y tengo vida eterna. Amén. Si hiciste tu oración, tenés vida eterna y Dios te va a hacer ver lo que antes no veías. En tus finanzas. Padre Celestial, oro por aquellos que no podían ver la clave para ser prosperado en los negocios. Que el Espíritu Santo de Dios y esta sabiduría, ellos puedan ver cómo manejarse. Padre, oro por los matrimonios que no podían ver cómo solucionar ese problema en el área del matrimonio. Para que lo puedan encontrar, lo puedan ver, porque cuando descubres al ladrón lo puedes sacar afuera a palo, ¿no? Bendice a los hijos de los padres, a la familia, a los hijos. Los que no estamos pudiendo ver, ¿por qué le pasa eso a mi hijo? No estoy pudiendo ver qué le pasa. Que lo puedas ver. Que puedas ver cada uno de los que están en las congregaciones, los pastores, los líderes, que puedan ver para poderse manejar como Dios quiere que nos manejemos, con las ovejas, con los programas radiales, para que no hagamos mal las cosas, porque se enoja el Señor. Te manda, pero se enoja si haces mal, si no haces como Él te dice. Y no hablemos murmurando así. Che, ¿sabes qué le pasó a la hermana? ¿Viste el hermano? ¿Viste el pastor? No. Porque Dios escucha todo, aunque hables despacito. Y se enoja. Pero dentro de todo Dios es bueno. Por eso estamos predicando todavía. Por eso Dios te ha buscado, quiere salvar tu alma. Usa todos los medios. Estamos en Facebook, la radio. Estamos en la radio. TikTok. YouTube. Mira todos los medios. Medios que fueron creados para el mal en realidad. Pero Dios lo está usando para el bien. Va a ser hasta que Dios quiera. Porque cuando ya todo se ha prohibido, Dios va a arrebatar al Espíritu Santo a la iglesia. Por supuesto van a quedar mucho en la tierra siendo cristianos, pero ese es otro tema. No le deseo a nadie que cuando llegue el aire de Dios se quede en este planeta, porque lo que va a pasar es fuerte. Pero lo que puede pasar en nuestras vidas creyendo en el Señor y haciendo bien las cosas es algo hermoso. Es vida eterna, es paz, es amor. Yo bendigo, Padre Celestial, a todos. Como dice tu palabra, 3 de Juan 2, que sean bendecidos en todas las cosas, queridos hermanos, que tengan buena salud,
que prosperen sus almas en la presencia del Señor. Le doy gracias al Señor por esta palabra una vez más que hemos estado compartiendo, como la compartimos los domingos, y no somos mezquinos, guiados por Dios, la traemos también acá con todos ustedes. Queridos hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor esté con todos vosotros. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Mauro. Gracias a nuestro querido distribuidor de Aula Neo, nuestro querido Ricardo, que está patrocinando el programa radial. Le bendecimos a él y a todos los que colaboran. Mi querida esposa Amelia nos ha acompañado en la mesa de trabajo. Nuestra querida Esther nos ha acompañado hoy también. Nosotros nos quedamos en la sintonía de la radio. Solamente nos estamos despidiendo de lo que es el cierre para lo que es el programa de YouTube. Así que nosotros anhelamos profundamente que cada uno de todos ustedes se acerquen a compartir más de Dios, estén donde esté, en una iglesia que te quede cercana por ahí. Acércate, ¿sí? Acércate y vas a ver cómo Dios va a cambiar tu vida. Va a haber luchas, claro que sí. Porque en Mateo 6:34 dice que cada día la va a estar con un problema, con un mal. Pero cuando oramos al Padre dice, líbranos de todo mal. Pero el versículo anterior de Mateo 6 dice, mas buscando primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, vienen las bendiciones por añadidura. Así que paz y bendecida vida para todos. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.